Bienvenidos de nuevo. Vamos ahora con la conquista espiritual de Mesoamérica, o también llamada evangelización, que es la segunda parte del tema de esta semana. Recordemos que en las bulas alejandrinas, que como vimos la semana pasada eran esta serie de documentos que otorgaban el permiso oficial en nombre de Dios y a través del Papa Alejandro VI a la corona española para conquistar los territorios americanos, también les exigía, por otra parte, la evangelización. Era el requisito indispensable. Había que llevar el conocimiento del verdadero Dios y de la verdadera fe y religión a todos aquellos que no la conocieran. Y este fue el pretexto que utilizó la corona española para ejercer la conquista en todos los territorios de América. Toda expedición contaba siempre con un miembro por lo menos del clero secular o del clero regular y que venía para dar servicios religiosos a los soldados y al capitán de la expedición. En el caso de Cortés venían dos, uno del cual no se conoce mucho, que solamente se le ha denominado como el Padre Díaz y del cual no tenemos imagen, y otro que es el que está de este lado y se conoce como Fray Bartolomé de Olmedo. Es un fraile mercedario que venía en la expedición de Cortés y que pues es el primero que se pone a trabajar en la cuestión de la evangelización, o más bien del bautizo de los naturales que se va encontrando, porque una vez consolidada la conquista y Cortés, que siempre se mostró, por lo menos en el discurso, dispuesto a cumplir con la ley de la bula alejandrina, pide que le envíen más personal, más gente que le ayude a la cuestión de la evangelización, y entonces llegan en 1522 los primeros 3 franciscanos como a abrir la puerta, como a ser la punta de lanza de la evangelización, y son Juan de Tecto, Juan de Ahora o Juan de Ayora y Pedro de Gante. Pedro de Gante es el que está aquí arriba. Y ellos serían como los 3 primeros, junto con el fraile mercedario ya mencionado, que comienzan con el proceso de evangelización en las nuevas tierras conquistadas. 2 años después, en 1524, llega un contingente de 12 frailes franciscanos. El número es muy importante porque es simbólico. Representa a los 12 apóstoles de Jesús y también a los 12 primeros frailes que acompañaron al propio Francisco de Asís a fundar la orden franciscana. Entonces es muy importante, simbólico. Llegan estos 12 como apóstoles, digamos, franciscanos a complementar el trabajo de los que ya estaban aquí. De los que destacan de este grupo de 12 franciscanos llegados en 1524, tenemos a 3, a Fray Martín de la Coruña, aquí arriba. Tenemos en el extremo allá, del lado derecho, a Fray Martín de Valencia, y en el centro tenemos a uno bastante importante porque era muy querido por los indígenas, porque los defendía, Fray Toribio de Benavente, al cual los indígenas bautizaron como Motolinia. Motolinia en náhuatl significa algo así como el que te abraza, como el que te apapacha, el que te cuida. Estos frailes comenzaron ya con la idea de que había que evangelizar, y no, o sea, había que enseñarles, y para enseñarles había que aprender primero de ellos. No bastaba, como lo hacían en los primeros tiempos, de llegar y bautizar y ya. Había que enseñarles, y para enseñarles había que comprenderlos, y para comprenderlos pues había que tratarlos como personas, no como animales. Esta idea es originalmente de este Fray Toribio de Benavente, y por eso los indígenas lo llegaron a querer mucho. Y después fueron llegando más, llegó otro contingente de 30 frailes, de 20 frailes más en 1530. Y así se fueron arribando cada vez más frailes franciscanos, quienes serían los que se encargarían específicamente de la evangelización. La evangelización entendida como el proceso mediante el cual estos personajes entraban en contacto con la cultura desconocida, con la cultura indígena, la entendían, y a partir del entendimiento de esa cultura insertaban elementos del cristianismo, y con eso trataban de enseñar la nueva religión a los indígenas americanos. Precisamente aquí tenemos esta imagen, una especie de mosaico en donde se conmemora o se recuerda
la llegada de estos primeros 12 frailes franciscanos, a estos muy dichosos y bienaventurados religiosos fundadores y evangelizadores de la fe en la Iglesia del Nuevo Mundo, que partieron del convento de San Francisco de Belvis de Monroy en el año 1524, en el día de la conversión de San Pablo, y llegaron el viernes de la vigilia sexta de Pentecostés en el mismo año. Aquí está digamos, este recuerdo en honor a los 12 primeros franciscanos, que son los que establecen, digamos, legalmente la Iglesia católica en las nuevas tierras conquistadas por Hernán Cortés. La segunda orden mendicante, religiosa, hermanos frailes que llegaron a Nueva España a complementar el proceso de evangelización después de los franciscanos, obviamente, son los dominicos. Ellos se fueron a evangelizar hacia el sur por el camino de Tierra Caliente y se establecieron sobre todo en Oaxaca, en Chiapas y llegando hacia Guatemala. Ellos no nada más se dedicaron a la evangelización, también se encargaron de establecer en América el Tribunal del Santo Oficio, que ya traían administrando desde el viejo continente. Entonces, bueno, pues es el segundo grupo que se encarga de la evangelización en zonas donde obviamente los franciscanos todavía no habían llegado. En 1533 finalmente llega el contingente de frailes agustinos a encargarse de las zonas donde los otros dos no habían llegado, donde las otras dos órdenes mendicantes todavía no cubrían. Específicamente los hermanos agustinos se ubican en el estado de Morelos, actualmente el territorio del estado de Morelos, y en Guerrero. Y pues se podría decir entonces que todo el proceso de evangelización inicial, tanto el bautizo masivo que se hacía como los primeros intentos por enseñar a los indígenas, pero primero aprender de los indígenas su cultura y después tratar de usar esa cultura para enseñarles la nueva religión o la verdadera fe, estuvo a cargo de franciscanos, dominicos y agustinos. Hubo muchas otras órdenes mendicantes de, obviamente, clero regular, que llegaron a la Nueva España a completar las tareas de evangelización. Los últimos que llegaron en 1572 fueron los jesuitas. Esta orden, fundada por Ignacio de Loyola en 1534, como resultado de la contrarreforma religiosa en España. Ellos, los jesuitas, ya llegaron, digamos, tarde, llegaron al final del proceso, entonces ya mucho del proceso de evangelización estaba realizado. ¿Ellos a qué llegaron? Llegaron a establecer colegios. Y en estos colegios se educaba a la juventud indígena en el cristianismo. Pero pronto, bueno, a lo largo del tiempo, no solamente la juventud indígena se educaría en estos colegios jesuitas, también la juventud mestiza y la juventud criolla entraría a estudiar con los jesuitas en la Nueva España, quienes eran, digamos, los encargados de los colegios importantes y básicamente toda la educación durante la época novohispana. Por eso es que serían muy importantes, ya veremos más adelante, que serían muy importantes y después serían incluso hasta peligrosos cuando hablamos de la educación de los jóvenes criollos y de la idea de que el criollo merece la autonomía, esta idea, digamos, revolucionaria de que los criollos son los que merecen ser autónomos y gobernarse a sí mismos, sin desconocer la autoridad, obviamente, del rey, que ya sería propia del siglo XVIII, es una idea que los jesuitas introdujeron a la Nueva España. Pero en ese momento, que estamos hablando todavía del siglo XVI, finales del XVI y durante todo el siglo XVII, se encargaron de la educación de la juventud novohispana. Después, incluso, ellos, los jesuitas, emprendieron expediciones de evangelización hacia el norte, hacia el lejano norte de Mesoamérica, a las zonas todavía no conquistadas, y crearon nuevos sistemas de evangelización llamados presidios. Estos sistemas serían copiados después por los franciscanos y gracias a este tipo de sistemas se logró la evangelización, por ejemplo, del Alta California. Y pues bueno, con esto concluimos esta parte de las órdenes mendicantes, que son las que llegan y se encargan de operar todo el asunto de la evangelización. Los mecanismos de la evangelización fueron modificándose a lo largo del tiempo. En un primer momento, y como para cumplir con el requisito, los conquistadores pidieron a los primeros frailes que bautizaran en general a todos los indígenas y ya. Una vez bautizados son cristianos y a trabajar. No les importaba en realidad que aprendieran nada de cristianismo. Ese no era
el objetivo primordial, sino ponerlos a trabajar. Pero con el tiempo, los propios frailes, primero los franciscanos sobre todo, se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer era enseñar. Y para enseñar había primero que entender al alumno que iba a aprender, ¿verdad? Había que entender su lengua, había que entender su cultura, sus usos, sus costumbres, y por lo tanto había que investigar. Y entonces fueron los frailes franciscanos, sobre todo, la insignia de este proceso es Fray Bernardino de Sahagún, el que está aquí en esta imagen, quien ahora es considerado uno de los padres de la antropología mexicana. No sé si valga decirlo así, pero así se le considera, porque se puso a investigar entre 1540 y 1585 toda una serie de cuestiones acerca de la cultura, la lengua, los usos, las costumbres, las tradiciones de los pueblos indígenas, y los plasmó en una cantidad importante de obras, el Códice Matritense y el Códice Florentino, que tenemos aquí la imagen, que es mejor conocido como la Historia General de las Cosas de la Nueva España, y que nos ha ayudado a conocer gran parte de la cultura prehispánica que se perdió en la conquista, y que si no hubiera sido por frailes como Bernardino de Sahagún y otros que se encargaron de investigar y conocer a los pueblos y plasmarlo en obras, claro, con un fin evangelizador. El fin primordial no era dar a conocer la grandeza de una cultura, sino conocerla para enseñársela a otros frailes para que la usaran para evangelizar. El otro ejemplo que tengo de este lado es el vocabulario en lengua mexicana y castellana de Fray Alonso de Molina. Fray Alonso de Molina escribe esta obra como el primer diccionario náhuatl español, para que los frailes lo pudieran usar para traducir. Y bueno, obras como este tipo ayudaron muchísimo al proceso de evangelización y finalmente al proceso de sincretismo y de mestizaje de la cultura. Y fue precisamente gracias al conocimiento de la cultura de los pueblos que tenían que evangelizar que comenzaron los frailes a diversificar sus mecanismos de evangelización. En un primer momento, pues había que recitarles la palabra, leerles los evangelios, pero cuando se dieron cuenta que pocos entendían, incluso pocos entendían la lengua, hubo que hacer otra cosa, ¿verdad? Al conocer la cultura, lo primero que hicieron fue poner, digamos, santos o figuras cristianas con ciertas características en lugares donde se veneraban dioses con las mismas características, como para que los indígenas tuvieran cierta afinidad o encontraran cierta relación. Por ejemplo, no sé, cuando encontraban un templo a Tlaloc, ahí colocaban a San Juan, que tiene que ver con el agua, ¿verdad? Cuando encontraban un templo a Quetzalcóatl, pues ahí colocaban a Jesucristo. Es muy conocido que en el Cerro del Tepeyac, en la Ciudad de México, se veneraba a la diosa Tonantzin, que era madre de los dioses, y pues colocaron ahí a la Virgen María como madre de Dios. Entonces, bueno, esa fue una primera estrategia, pero después hubo que hacer estrategias más finas, entre ellas crear doctrinas y evangelios en lenguas indígenas para que se pudieran leer en la lengua originaria del pueblo al que se quería evangelizar. Y también se dieron cuenta que a los indígenas les gustaba el mixtotin. Mixtotin en náhuatl es lo que traduciríamos en español como mitote. El mitote es una celebración religiosa en donde se mezcla elementos ceremoniales con danzas, con baile, con movimiento, con flores, con música. Esto es el mitote. Entonces, como a los indígenas les gustaba la fiesta, el mitote religioso, ellos, los franciscanos sobre todo, pero después otras órdenes también, comenzaron a darse cuenta que tenían elementos para poder representar algo similar, y los trajeron desde la tradición medieval, en donde se hacían autos sacramentales, dramas litúrgicos, pastorelas, viacrucis en Europa, para enseñarle el evangelio a la gente que no sabía leerlo, ¿verdad? Entonces los empezaron a producir aquí, autos sacramentales, dramas litúrgicos, pastorelas, viacrucis, posadas, en donde se representara en un tono festivo los elementos clave de la doctrina cristiana.
Pues bueno, gracias a esto, como les digo, no solamente se logró el proceso de evangelización, sino también se crearon elementos para una cultura sincrética. La cultura mexicana no es española, no es indígena, es el sincretismo o la mezcla, el mestizaje de por lo menos estas dos culturas, pero también está la tercera raíz, que es la raíz negra, y también la cuarta raíz, que es la raíz oriental. Entonces, pues bueno, somos una cultura sincrética, una cultura mezcla de muchas culturas, y así es como lo debemos entender. Y bien, con eso terminamos el segundo video de la semana. Ahora el tema era bastante amplio, por eso lo dividimos en dos videos. El primero sobre la conquista militar, este segundo sobre la conquista espiritual. Y con esto cerramos el estudio de los temas de la semana. Por favor, relean su texto si es que si les es necesario. Vean estos videos las veces que sea necesario también. Y preparen sus apuntes para el examen que tendrán el día de mañana. Éxito, nos vemos la próxima semana.